Sí, el presidente por supuesto quiere el sometimiento de la Corte y para ello necesita, quiere la destrucción de esta Corte. Quiere él hacer una Corte como en su momento la hizo Hugo Chávez en Venezuela, que amplió las salas y si habían 8 para que no hubiera mucho ruido, entonces metió a 25 ministros de la Corte para tener el control. Porque se creen autónomos, se mandan solos, dice, pero por supuesto que son autónomos y por supuesto que se mandan solos. No, el problema resulta que lo tenemos nosotros, están encima de nosotros y aquí el presidente quiere aplastar a la Suprema Corte y al órgano electoral. No sé si viste esta semana todos los ataques y el fin de semana anterior, los ataques a la presidenta de la Suprema Corte, a Norma Piña. A Norma Piña. ¿Los viste? A ver, cuéntanos un poco de lo que viste y qué opinas. Sí, pues estuvo terrible que hubo una amenaza hasta por redes, ¿no? Que pusieron Norma Piña y la solución, una bala. Y lo peor de todo es que el presidente pues lo vio y no pareció causarle gran conmoción. Y a raíz de eso, Pablo, también se han abierto investigaciones a otros miembros de la Suprema Corte. Es decir, la Corte está recibiendo mucha presión y está siendo observada por todo el país en este momento. El presidente ha sido muy duro con los integrantes de la Corte. No sé si tenemos algunos audios de cómo se ha referido al otro poder. Y lo que decía Stephanie, fue amenazada de muerte públicamente la ministra Norma Piña, y no solamente fue amenaza, fue una convocatoria que la maten, que esa es la solución. ¿Y qué dice el presidente? La insulta. Es la cabeza de otro poder, ni un mínimo de solidaridad. Eso ya no es, no pidamos humanismo, ya no hay lógica política, Totalmente. Ya ni siquiera hay vergüenza para decir, estamos con usted, la protegeremos. No, a ver, ¿qué tenemos? La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí, de presidenta. Actualmente es un bastión del conservadurismo corrupto, ese poder. Por eso lo defiende Krause y Cosío y todos ellos. La decadencia del Poder Judicial, no se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Antes, cuando estaba el ministro Saldívar, ¿sí? Arturo Saldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces. Ahora que llegó la nueva ministra, declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. ¿Hacia dónde vamos, Stephanie Enaro? Hacia la desaparición de poderes. Es terrible. Mira, le molesta. ¿Desaparición de poderes? Le molesta el órgano electoral, le molesta el Poder Judicial. Pues él quiere ser el omnipresente, quiere ser el único poder, quiere ser un centralista que no tenga contrapesos. Y está pasando lo mismo en muchos lados. ¿Cómo se llama el que concentra los 3 poderes, el que no admite otros contrapesos? Dictador. Hay que decirlo. Es terrible lo que está pasando. Y lo peor de todo es que quiere meter a su lógica de división a la Corte, que es una institución de todos. Si no resuelve lo que él quiere que resuelva de la manera que él quiere que resuelva, entonces son corruptos, son neoliberales. Y entonces hace para que
sus seguidores no confíen ya en el sistema de justicia. Eso es terrible. ¿Sabes qué? Me parece igual de patético que cuando un político no sabe reconocer su derrota y declara fraude solo para permanecer vigente. Sí, el presidente, por supuesto, quiere el sometimiento de la Corte y para ello necesita, quiere la destrucción de esta Corte. Quiere él hacer una Corte como en su momento la hizo Hugo Chávez en Venezuela, que amplió las salas y si habían 8 para que no hubiera mucho ruido, entonces metió a 25 ministros de la Corte para tener él el control. Porque se creen autónomos, se mandan solos, dice, pero por supuesto que son autónomos y por supuesto que se mandan solos. Tiene toda la razón. López Obrador es un político vivo, es un político hábil. Creo que se le menosprecia. ¿Por qué? Porque desde luego que hay un sentimiento en el país muy fundado de que... de desconfianza. El sistema judicial no es bueno, hay que mejorarlo. Pero él no lo quiere mejorar, él lo quiere subordinar a él. Si él lo quisiera mejorar, no tendría ahí, porque solamente se mantiene por él, a la señora que plagió su tesis de licenciatura y doctorado. Sí. La señora Esquivel, o de maestría o de doctorado, no recuerdo cuál, la que está en la Universidad Anáhuac. Y la Universidad Complutense de Madrid, que también la ponían como aval de esa tesis y de ese doctorado, de ese título, dice, no tenemos nada que ver ni con ese título ni con esa señora. Bueno, entonces, ¿qué quiere el presidente? La subordinación de la Corte. Y en este momento está lo que tú decías, la investigación, como los estados más dictatoriales de la historia, investigando la intimidad de cada uno de los miembros de la Corte para doblegarlos el día de la votación y que den por aprobado el Plan B. El Plan B electoral es para subordinar al INE, al gobierno, y dejarlo sin facultades, dejarlo sin recursos, a fin de que pueda haber una elección de Estado el próximo año. Eso tiene otra vez a México bajo los reflectores del mundo. Le dieron una cobertura impresionante a la mancha, pero lo que más me gustó es que el vocero del Departamento de Estado se pronunció. Dijo que Estados Unidos prefiere a un México con un árbitro electoral fuerte y con los recursos suficientes para ser autónomo. Con eso lo dijo todo. Estamos en la mira por cuestiones de seguridad, por cuestiones democráticas, y esto nos habla del retroceso que como país hemos tenido. Ojalá, Pablo, estuviéramos en la mira por cuestiones tecnológicas, por haber aumentado el nivel de vida. No es algo de lo que deberíamos de estar hablando, pero no. Parece que estamos hablando de lo que muchos años atrás se debió de haber solucionado. Sí, y yo vi el fin de semana una película ya que tiene muchos años, que es de Luchino Visconti, se llama Los Malditos, y también lleva el nombre es una ópera de Richard Wagner, es una ópera de Wagner, no recuerdo el nombre en este momento, narra los días que transcurren entre la caída del Reichstag, el Parlamento alemán, y la noche de los cuchillos largos, cuando Hitler echa todo el empuje para tomar el poder. Una familia de una gran siderúrgica alemana discute en la mesa familiar qué hacer y se propone hay que doblegarse al gobierno, al régimen. Son tiempos nuevos, la moral individual desapareció, estamos ahora en la moral del nuevo gobierno y como nuestro gran deber es defender la siderúrgica, hay que apoyarlo. Y uno de los hijos, el que era el CEO de la empresa, dice, no, levantar la voz después va a ser demasiado tarde. Y tiene que huir de Alemania, deja a su esposa, a sus hijos. Y mientras uno de los de la familia, que es integrante de la SS, enseña unos enormes archivos donde están los expedientes de todos los personajes a doblegar por parte del Reich. Están todos los pecados íntimos, están todos los pecados fiscales, los orígenes de su dinero,
para usarlos para bien o para mal y doblegar a los personajes. Creo que estamos atravesando por una situación así en México y yo no quiero ver en México, mi patria, a ministros o a jueces tener que abandonar su país y dejar a sus familias por los chantajes de un aspirante a dictador como es el presidente. Ya delineó incluso el programa, lo que tiene que hacer su sucesor o sucesora. Estamos ante un hecho tan claro de que se pretende instaurar una dictadura actual, no lo comparo con Hitler, una dictadura actual, estilo Maduro, estilo los Ortega en México, que si no lo ven es porque no lo quieren ver. Y estamos de regreso a inicios del siglo XX, donde todos llegaron juntos. Llegó Hitler junto con Mussolini, también con Franco, ¿no? Y aquí tenemos a López Obrador, a un Netanyahu que quiere desaparecer el poder judicial en Israel. Tenemos un Pedro Castillo que quiso dar un golpe de Estado, pero no lo dejaron. Un Maduro, un Ortega. Vienen siempre todos juntos para intentar cambiar, intentar poner sus reglas. Pero lo más peligroso es que se creen dueños de la moral. Claro. Es su moral o no hay moral. Y por eso siempre ha habido la separación entre el Estado y lo religioso. El Estado se encarga de la vida civil, no toca esos aspectos, porque ahora parece que su voluntad se ha vuelto religión. Sí, claro. Empezaron con una cartilla moral que la hizo un funcionario de Morena que hoy es aspirante a ser integrante del INE, Galván, con otros más. La película también se llama La caída de los dioses. La ópera de Wagner es El ocaso de los dioses. Pero ¿sabes qué? Hay otro libro que habla de justo lo que estás hablando, que se llama El pecado de los dioses, y es de Fabriz de Almeida. A ver, cuéntanos. Te lo recomiendo. Pues habla de cómo empieza a surgir el nazismo y que al principio pues todo el mundo decían, bueno, son ideas extremas, pero no va a pasar nada, esta es la nueva nobleza, hay que ir de acuerdo a lo que ellos dicen, y le siguieron la corriente y cuando se dieron cuenta ya estaban metidos en un problemón. Algo similar empezó aquí, unos quisieron quedar bien por seguir la corriente y mira lo que está pasando. Te cuento, Stephanie, que ya está en librerías un libro de tu amigo Pablo, que se llama El Destructor, y empiezo el primer capítulo con eso, con una metáfora que usa Ingmar Bergman en una película muy antigua que se llamó El huevo de la serpiente, en donde dice un científico de estos obscuros de la Alemania cuando ya venía el nazismo: es muy fácil ver el futuro, es como el huevo de la serpiente. ¿Por qué? Porque el huevo de la serpiente es transparente. Se puede ver tras la fina membrana el embrión del reptil venenoso que se está formando. Eso lo vimos en México y lo seguimos viendo en México. Si no queremos reaccionar y se queda la oposición en sus rencillas, que Dante no quiere porque el primor y que el otro no quiere porque Dante, si se atienen, si siguen subyugados a sus mezquindades, olvídense de otras elecciones equilibradas, olvídense de separación de poderes. Estamos viendo el huevo de la serpiente y nos dice el reptil que no quiere organismos autónomos, que la misión del próximo gobierno es desaparecer los organismos autónomos. Nos dice que no quiere una corte autónoma. No lo estamos inventando. Oye, tú y yo, lo acabamos de oír. Pero lo dijo al principio. No pasa nada, no pasa nada. Lo dijo desde el principio. Al diablo con las instituciones. Ándale, por ejemplo, todo eso está en el libro. Y los invito a todos a la presentación del libro. Será el jueves 16, 19 horas, en el Centro Cultural San Ángel. Está en Revolución, por donde hay una gasolinera, el Teatro López Tarso, ahí. Están ustedes cordialmente invitados, por favor, acompáñenme, el espacio es ancho, estará ahí Rafael Pérez Gay, estará Lourdes Mendoza, Paco Calderón, el gran cartonista, y también estará Stephanie Enaro, nos apoyando, echando porras, por supuesto. No necesita porra, con que vayas es más que suficiente, y están todos cordialmente invitados. Ahí estaremos, Pablo. Muy bien. Pues creo que ya